Vamos a leer cuál es la situación y a preguntar qué ha fallado, porque esta a esta hora se puede constituir como probablemente una de las mayores tragedias incendiarias de la historia de España. Hay que remontarse a 1979, a 1984 para hablar de un número de fallecidos semejante. Así que la cuestión es ¿qué ha fallado? ¿Por qué nos envía un S-Alert? Las autoridades optaron por avisar con altavoces de la Guardia Civil. Vamos a leer lo ocurrido y a buscar la reacción política. A esta hora hay mensajes de pésame del presidente del gobierno mostrando lo que dice su enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias. Esta es la situación y esta de hecho es la imagen, porque efectivamente han faltado alertas, siguen faltando medios, pero ha sobrado también un punto de imprudencia en todo esto y de sorpresa. Vean ustedes lo que pasa. Familia conduciendo. Mira de la garita para abajo. Mira de la garita para abajo. Papá, mira cómo está eso. Mamá, zumba. ¿Cómo que zumbe? ¿Tú estás viendo cómo está eso? Tira, zumba. Zumba. Papá. Mamá, tira, ¿vale? Larga, vámonos. Y las largas no te impiden. Venga, tira. No cortes. Tira. Ya has pasado lo peor. Venga, vámonos. Mira. Mira los filos de la carretera aquí, mira. Mira cómo está esto. Mira cómo está todo esto, mira. Increíble. Tira, no pares. No pares, mamá, un seguillo. Hay quien ha abandonado la zona siguiendo áreas y rutas que no son las designadas por las autoridades y hay una familia de 4 miembros británicos identificados solamente porque el volante está al otro lado en el coche que ha perecido así fruto de las llamas. Lo que tenemos aquí que es muy antes y efectivamente es si hay dotaciones suficientes sabiendo que este es el nuevo paisaje ahí fuera. Y hay preguntas del inmediatamente antes, y es por qué nos envió una alerta que llega a 3 idiomas, llega en inglés, llega en francés, allí había ciudadanos belgas, franceses, y llega a ciudadanos británicos, también en español. Hoy la Junta de Andalucía dice no se envió aquel mensaje porque se optó, dada la dispersión y la orografía y sobre todo el alcance de aquel S-Alert, por no enviarlo, por mandar a la Guardia Civil. Cuando trabajas en pueblos pequeños, tengan en cuenta que el S-Alert tiene zonificación. Eso no es un problema nuestro, es un problema de la telefonía, que las zonas del S-Alert son muy extensas. Y vamos a mandar el mensaje y era mucho más eficaz el trabajo que estaba haciendo desde el primer minuto el alcalde, con el apoyo de Guardia Civil, con el apoyo de policía local y que contactó vecino por vecino. Y por tanto, al contactar vecino por vecino, es el sistema más eficaz, no le quepa duda. Muchos vecinos. Y ese es el mensaje. Vámonos de aquí. La Junta de Andalucía de momento está apuntando causas y habla efectivamente de responsabilidades en un cable eléctrico suelto. Todo parece indicar, porque esto todavía habrá que investigarlo, pero todo parece indicar que el origen es la caída de un poste de un tendido eléctrico, con lo cual pues derivará también responsabilidades hacia el mantenimiento de aquellos que sean responsables del mismo. Ana, ¿por qué nos envió a los teléfonos móviles? Bueno, en este sentido, en nombre del Gobierno de España, lo que tengo que señalar es que desde el primer momento hemos estado a disposición de la Dirección de la Emergencia. Tanto el delegado del Gobierno de Andalucía, en contacto con el consejero de Presidencia, como en mi caso, con la responsable de la Junta de Andalucía, aquí en la provincia de Almería, nos pusimos a disposición para que en el momento en el que se elevó a nivel 2, que fue a final de la noche, todos los medios disponibles, pues los 200 efectivos de la UME que ya están trabajando con los 70 vehículos, por supuesto los 160 efectivos de Guardia Civil de 10 especialidades distintas, con más de 50 vehículos también, incluso medios aéreos puestos a disposición de las labores de investigación y de extinción también en el caso de la UME, pues en eso tenemos que trabajar, esa colaboración, esa lealtad es lo que nos corresponde. Desconozco cuál fue la gestión por parte de la Dirección de la Emergencia y sí que es cierto que insisto,
la disponibilidad, la disposición y la disposición plena del Gobierno de España para seguir colaborando en medios de extinción a través del MITECO o de la UME, que están trabajando sobre el terreno, es absoluta. Es cierto que hay que conocer también la orografía. El terreno, todo se complicó muchísimo en muy poco tiempo. En apenas un par de horas avanzó varios kilómetros el frente a una velocidad del viento que ahora mismo está empezando a soplar también en dirección sur, que ayer sopló hasta 50 kilómetros por hora y por la tarde, unido al calor, a las temperaturas tan elevadas que estamos sufriendo y a la vegetación existente en la zona, pues hizo que avanzaran a gran velocidad. Y una zona muy compleja de montaña, una zona en la que hay una gran cantidad de diseminados, no solo diseminados grupos de viviendas conjuntas, sino mucho diseminado, mucha vivienda aislada totalmente y que complicó, insisto, y creo que ese fue también uno de los motivos de la desgracia que estamos contando hoy, que esperemos que, bueno, pues que la cifra de fallecidos no suba, que ya es lo suficientemente dolorosa como para... Entendido. Sí. Entendido. Subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández. ¿Ha habido esto? Hay un recorte. Déjame preguntar primero a quienes son profesionales sobre el terreno. ¿Está habiendo recortes de plantilla allí? En el caso de Andalucía, y espero que luego pueda entrar un compañero de allí y lo explique él mejor, a mí lo que me llega hoy, pero bueno, no que me llegue hoy, ya lo sabía de antes, es que faltan al menos 400 compañeros, los eventuales, que este año todavía no han entrado, y que el caso, me hablaban de un caso concreto que para poder llenar la dotación de un helicóptero habían cogido a 2 retenes, cuando normalmente con un retén se sube al helicóptero y acudirían a la emergencia. Entonces, sí, falta personal en el operativo del Infoca. Me dices, compañeros allí, déjame saludarles. Francisco Gallegos es uno de esos bomberos, está allí sobre el terreno. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se está planteando sobre la mesa, ¿faltan medios? Sí, como ha dicho antes nuestro compañero, tenemos la plantilla incompleta, llevamos desde los sindicatos llevamos mucho tiempo antes de que empiece el alto riesgo comunicándonos con la dirección de la agencia a través de escritos, a través de comunicados, diciendo que esto iba a pasar. Tenemos varias OPE en proceso, tenemos una OPE que estaba prevista que se cerrara en agosto y la han juntado con la OPE de este año, con lo cual no la van a sacar este año, la van a sacar el que viene, y todo eso hace que los medios estén incompletos. Después también tenemos otro problema que se ha denunciado muchísimas veces en este medio y en otros medios, el tema de los vehículos, la dotación de vehículos de furgoneta Ford Tourneo que nos dieron la campaña pasada para el tema de incendios. Como bien sabéis, no son furgonetas, no son vehículos apropiados, todoterreno para poder acceder rápidamente a los sitios difícil acceso, es una furgoneta para transitar por la carretera, sobrepasamos la masa máxima autorizada si vamos todos los componentes dentro del vehículo, tenemos que eliminar un poco de dotación de EPI para poder llegar al peso, para poder subirnos todas esas cosas que ya conocéis. Francisco, ha habido aquí un problema también de desobediencia a las autoridades. Se indicó una salida, lo que está diciendo hoy la Junta de Andalucía es no se hizo caso a lo que no es una recomendación, es una orden de que hay una ruta por la que salir y eso puede haber sido algo que haya costado vidas. Puede ser, sí. Puede ser que la gente no haya hecho caso de la autoridad. Incluso tengo unos compañeros que, hablando esta mañana con ellos, que estaban en la zona de inicio del incendio, en esa carretera nacional. Parece ser que la Guardia Civil cortó esa carretera en dirección a Almería y ellos ya estaban trabajando allí sobre el terreno y parece ser que varios coches se pasaron ese corte o accedieron por sitios por donde no debían y pasaron a una gran velocidad por la zona donde ellos estaban trabajando. Podían haberlo atropellado, se quedaron sorprendidos de ver esos coches pasando por allí sabiendo que la Guardia Civil tenía la carretera cortada. Pues me imagino que todas estas desgracias
la gente no está concienciada y cuando las autoridades les dicen, por favor, tenemos que evacuar, tenemos que utilizar esto, y hay mucha gente que no se conciencia de estos peligros y es lamentable porque suceden todas estas desgracias. Pues Francisco Gallegos, bombero forestal allí en Almería, cuídate, gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros y repito, que la gente se conciencie y que haga caso a las autoridades y se puedan evitar estas tragedias. Hoy repetís quienes estáis sobre el terreno, quienes sois bomberos forestales, quienes operáis allí, y es esto de los fuegos del verano se apagan en invierno. Seguimos fallando en esto, en prevención, en dotación, en medios. Este sigue siendo el problema. Sigue siendo el problema. Vamos a ver, hay una realidad y es que con los medios que tenemos ahora, o mejor dicho, con los pocos que nos quedamos en invierno a hacer trabajos preventivos, no damos abasto, lógicamente, para toda la masa forestal que tiene el país. Tampoco es viable económicamente tratar toda esa masa. Lo que pasa es que tenemos que ir a puntos concretos a hacer unos trabajos que sean efectivos, que eso no siempre pasa así. Yo te puedo decir que yo en persona he hecho una encuesta entre las brigadas helitransportadas de Castilla y León y el 40%, en cuanto acabe la campaña, se van a ir al paro. Esto es el 12 de octubre, el 40% de mis compañeros van a ir al EFIL a pedir la prestación por desempleo. Esto pasa en las helitransportadas de Castilla y León, que dentro de lo que hay en Castilla y León, digamos, somos como el escalón intermedio en cuanto a la precariedad. Y eso pasa en toda España. Hombre, es que el caso de Castilla y León es un poco más sangrante, pero en cierta manera, no en todos los operativos, pasa algo parecido. Estamos hablando que faltan 400 eventuales en Andalucía, pues entonces quiere decir que el Infoca, que hasta hace poco era un espejo en el que mirarse y que lo poníamos de ejemplo, ha ido degradándose, de manera que estamos ahora con esa falta de operativos. Esta es la situación. Esto es lo que tenemos. Esta es la última hora. Y el calibre de la tragedia en estos momentos deja como el incendio con más muertos en este siglo XXI. Pero la cifra es preocupante por lo temprana. Son 11 muertos en apenas estas horas, pero hay 19 desaparecidos, 4 heridos muy graves. Esa cifra va a aumentar. Y el escalón nos lleva a los peores datos desde 1984, desde 1979, cuando la falta de medios era muy considerable y cuando todo esto nos cogía muy desprevenidos. Lo que tenemos ahora mismo es un incendio que puede convertirse en la peor tragedia de la historia de este país. Adela. De cariño y de apoyo a todos los fallecidos, a sus familias y a todas las personas que están pasando por esta tragedia, por este calvario. Y las segundas de profundo enfado. Yo creo que hemos tenido muchos avisos. El año pasado, en este mismo programa, estuvimos haciendo especiales sobre los incendios en Castilla y León y en Galicia. Vimos lo necesaria que es la prevención, vimos lo necesario que es reforzar con bomberos forestales y escuchar a los profesionales en estos momentos. Sufrimos con fallecidos y sufrimos con casas y historias desoladas. Y ahora han vuelto a cometer el mismo error. Por eso yo no quiero que cuando se apaguen los focos se apaguen las llamas, porque no se apagan. Cuando las cámaras dejan de mirar, siguen incendiados nuestros campos, sigue habiendo fuego en nuestras casas. Entonces creo que es el momento de exigir por qué no se ha mandado una alerta que podía salvar vidas, porque en estos casos no existen mínimos, toda ayuda es necesaria. Y segundo, ¿por qué se sigue recortando inversión en bomberos forestales? La Junta de Andalucía, por ejemplo, un 14%. ¿Por qué se sigue recortando plantillas de bomberos que vemos cada año que son necesarios? A veces por cables que no sabemos todavía el autor de estos hechos. Y siempre por el cambio climático, que vamos a peor. A esta hora preocupa porque ese primer balance es solamente el primero. 11 fallecidos es una cifra que ahora temen las autoridades pueda subir. Esto es lo que tenemos hoy. Vamos a hacer seguimiento especial. Mesa aquí de análisis con Sara Santaolalla, María José Landaburu, ¿qué tal? Muy buenos días. Cristina de la Hoz, Alberto Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y Ángel Malanda, que es bombero forestal, nos ha acompañado en crisis anteriores. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Lo que tenemos ahora mismo sobre el terreno son muchas preguntas y una fundamental. ¿Qué causa ha provocado esto y cómo es posible que tengamos este saldo de fallecidos? 11 muertos a esta hora y pueden ser más. Hay 19 desaparecidos. ¿Qué ha fallado aquí?
Por fallar, falla todo. Digamos que hay causas estructurales, ¿no? Cómo está el operativo de Andalucía, cómo está el monte en Andalucía, cómo está el urbanismo en Andalucía, dónde se construye, quién por acción u omisión permite que haya viviendas, digamos, dispersas, quién está o no está vigilando que haya planes. Por ejemplo, en Castilla y León se llaman planes de actuación municipal antiincendios forestales, que son obligatorios por ley y que darían cierto margen a los municipios. Tendría que haber una faja perimetral en torno a los municipios libre de vegetación. Tendría que haber unos protocolos de evacuación, de coordinación entre las distintas administraciones, entre los distintos medios de que disponga cada pueblo, cada pedanía, y falta mucha conciencia social. No, creo que hay que hacer mucha pedagogía, sobre todo en el mundo rural, que es donde vienen este tipo de catástrofes, y hay que hacer mucha pedagogía con el vecindario, pero nos lo tenemos que creer todos, las vecinas y alcaldes y alcaldesas, entre otros. Ahora mismo les vamos a servir la situación de urgencia, pero hay muchas preguntas que hacer, porque no se envió un ES-Alert, y esta es la pregunta previa. Responsabilidad de la Junta de Andalucía, pero sigue habiendo una pregunta. ¿Por qué no se mandó el ES-Alert? ¿Por qué no hubo un mensaje de teléfono móvil antes de que las llamas llegaran al pueblo? Como usted ha dicho, no es competencia de la Administración General del Estado, de Protección Civil España. El ES-Alert es una de las herramientas que las direcciones de emergencias tienen cuando consideran que se dan las circunstancias para poner en marcha este sistema de aviso en la población. Yo estoy segura de que cuando acabe la extinción se ofrecerá toda la información y también se especificará el motivo por qué no se utilizó esta herramienta, cuáles eran las condiciones. Ustedes mismos estaban hablando hace un momento de que el cambio climático, la emergencia climática hace que los incendios, ya lo vimos el año pasado, tengan evoluciones desconocidas hasta el momento para los equipos de extinción, que de repente los incendios adquieran una velocidad inusitada. Estoy segura de que podrán dar esas informaciones y que en estos momentos lo importante es que estén centrados en acabar con este incendio, con la emergencia lo antes posible, y saben que el Gobierno de España, con la máxima colaboración, pone todos los medios a disposición. Secretaria General de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, como ven... Nunca he visto un frente de llamas tan grandísimo, tan virulento y de tanta longitud. Anda, mira quemándose las casas. Se habla de unos 12 fallecidos, por lo menos 7 u 8 personas también heridas. Ya lo he dado. Ya ni se ven las llamas, no sé por dónde deberán de ir, pero eso tiene que ser un infierno. El incendio más mortal de la historia de Andalucía, el más grave de toda España de este siglo, del siglo XXI. De momento, 11 muertos, 4 de ellos en el interior de sus vehículos. El resto, al parecer, intentaba buscar a pie una ruta de escape. Según estos primeros datos, insistimos, datos provisionales, la mayoría de los fallecidos eran extranjeros. Además, hay 19 personas sin localizar. Era un dato que daba Moreno Bonilla. Luego, el consejero de emergencias decía, estamos hablando de familias que buscan a personas, familias que están llamando a ese número de teléfono en el que intentan localizar a sus familiares. Hay 4 heridos graves que están siendo trasladados a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, y hay miles de vecinos de esa zona que ahora mismo están evacuados. Estamos viendo las imágenes que nos llegan constantemente desde esta zona. Llamas que se aproximan a las carreteras, que ojalá puedan funcionar como cortafuegos, imágenes aéreas que nos están llegando en zonas en las que solamente pueden actuar esos medios aéreos, cerca de 16. Las imágenes, insistimos, son las del infierno en la tierra, con ese cielo enrojecido. Atentos a esas llamas que están siendo muy voraces, que están avanzando a gran velocidad, y lo peor es que la previsión meteorológica no es nada optimista. Pudiera ser que el viento cambiara y pudiera ser que el viento arreciara en las próximas horas y pudiera complicar las labores de extinción. Estamos hablando de un gran despliegue de medios sobre la zona, con esos medios aéreos,
con ese despliegue de más de 500 efectivos, 180 efectivos de la UME desplegados y más de 3.000 hectáreas calcinadas a esta hora. Segundo Batallón de Intervención de Emergencias de la UME está allí trabajando contra reloj. Insistimos, enseguida vamos a ir y venir constantemente con esa zona, hablando con los alcaldes. La información que tenemos es que, al parecer, el fuego se ha producido por una caída de un cable eléctrico que empezaba como un fuego en una cuneta que, bueno, pues se ha descontrolado y de qué manera lo estamos viendo. Y estábamos viendo las reacciones por parte del Gobierno, también de la Unión Europea y también la Casa Real, que emite este mensaje en las redes sociales. Profundamente consternados por la tragedia del incendio en Los Gallardos, expresamos nuestra tristeza y empezar a las familias, a los seres queridos de las personas fallecidas, hacia todas las personas afectadas. Insistimos, en el puesto de mando acaba de producirse esa rueda de prensa. Consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía en funciones, Antonio Sanz, nos decía esto. Hay dos situaciones concretas que han llevado al fallecimiento, por un lado de cuatro personas que iban en un coche y que han fallecido. Parece que los 4 son de nacionalidad extranjera y pudieran ser británicos, ¿no? Y otro escenario de 7 personas, que iban 9, de las cuales 2 logran salvarse, se les logra rescatar, logran salvarse y 7 fallecen. De ellos parece que uno es de nacionalidad española y el resto pueden ser belga o británicos también, ¿no? Defendiendo la barriada del Pinar del Ubripa. En primera línea, luchando contra las llamas. Estamos defendiendo las primeras casas. Los efectivos del Infoca hacen todo lo posible para que el fuego no llegue a estas viviendas del Pinar de Bédar, Almería. Focos secundarios por todos sitios. Uno de los puntos más críticos del incendio, aunque en muchos casos... Anda, mira quemándose las casas. Es inevitable. El año pasado a este. Cuando hablas con cualquier administración, sea la central o sea la autonómica, dicen nosotros hemos subido los medios, ellos no, y los de enfrente dicen lo mismo. Podrían hablar entre ellos y de verdad ponerse de acuerdo, a ver si de verdad hay que subir o no, y cuántos los medios, porque se ve que ninguno de los dos los sube. Pero hay una realidad que en este caso, cuando vemos tragedias de incendios, de Dana, vemos que son competencias autonómicas. Sí, por igual supuesto. quien gobierna. En este momento gobierna el Partido Popular y Vox en la Junta de Andalucía. En otras autonomías, otros. Ahora mayormente tiene el poder territorial el Partido Popular. Y cuando hablamos de competencias autonómicas, hablamos de recorte. Yo antes leía un dato, pero voy a dar otro. La Junta de Andalucía deja sin utilizar 120 millones de euros para prevenir incendios forestales. O el gobierno de Juanma Moreno reduce un 14% los agentes de extinción en incendios al inicio de la campaña de alto fuego en Andalucía. Estos datos, luego vemos cómo se aplican estas políticas. El año pasado decíamos y denunciábamos que el consejero de Medio Ambiente en Castilla y León decía que era un despilfarro los bomberos forestales, y en Valencia vimos cómo quitaban bomberos y ponían toreros. Este es el caso de la Junta de Andalucía. Cada año repetimos el mismo error, con tragedias, con vidas humanas, sí, pero con recortes en bomberos y en expertos. La administración también, Sara. El gobierno de España, perdona Javier, el gobierno de España hoy tiene operativos solo 7 aviones de los 14 que tenía que tener. 7. Hay una obligación a partir de aquí de cooperación institucional. Total. Y esa cooperación está a esta hora echando a andar. El ministro Marlaska acude esta misma tarde de tu tierra hoy. ¿Cómo lo lees? Bueno, estoy compungido y bueno, triste y al mismo tiempo enfadado, muy enfadado por lo que está ocurriendo, ¿no? Lo primero, mis condolencias a todos mis paisanos y mi satisfacción porque tengo muchos amigos en la zona y amigas y todos están bien, aunque evidentemente muy preocupados, ¿no? Bueno, ya os he estado escuchando, ¿no? Y me escuchaba a mí mismo, que he participado en muchas tertulias contigo y con otros compañeros de televisión española, lamentándonos de la desatención por parte de las autoridades en todas las fases, en la de prevención, en la de dotación, en la de gestión, a todo este tipo de catástrofes. Pero bueno, habrá que de momento ser solidario y trabajar para extinguir esto y para consolar a las víctimas, y la investigación vendrá luego. Pero no hace falta que venga ninguna investigación para poder afirmar con contundencia que el gobierno de Andalucía acaba de firmar un acuerdo negacionista que niega el cambio climático y que niega además, y lo veremos en los presupuestos, una atención de Estado, digamos, a este tipo de calamidades, ¿no?
Y fíjate, la paradoja es que si hay algo positivo que resaltar hoy, es que el Estado está allí. Allí está la policía, allí está la Guardia Civil, allí está el ejército, allí están los ayuntamientos, allí está todo el mundo trabajando. Toda esa gente que trabaja, entre otras cosas, gracias a nuestros impuestos. Y que hay gobiernos desaprensivos que no solamente niegan el cambio climático, sino que niegan el Estado, niegan su papel y pretenden desregularizarnos a todos, ¿no? Por tanto, estoy muy triste y quiero que esa tristeza no se considere un arrojo de la toalla. Pienso ser muy combativo en todo este asunto, pero hoy no me toca. Hoy quiero solamente ser solidario con mi gente y quiero ser también uno más que ayude. Ojalá pudiera estar por allí cerca para contribuir de la manera que fuera para acabar con el incendio y también para consolar a las víctimas.